en línea con nosotros. Darío, buen día. Gracias por estar ahí. ¿Cómo andan ahí? Bueno, Bien. a ver tu análisis de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. Bien, a ver, primero los mercados tampoco es que lo están viendo como aquellos a los que le quería hablar Macri el lunes, aquellos a los que primero salió a responderles por la mala elección y por la mala anticipación de lo que podía pasar en el sufragio. A los mercados tampoco es que le está pareciendo bárbaro, no está teniendo ninguna repercusión. El dólar mayorista está subiendo, recién estaba 6% arriba, ahora está amortiguando un poco esa suba inicial, y empieza a verse el principal apoyo que tenía Macri, si se quiere, los financieros en estos mercados, empiezan a ver que está gastando guita anticipadamente, que no es suya, digamos, no es suya, de todos los argentinos, que despierta más preguntas muy al estilo principio de 2018. ¿Cuáles eran esas preguntas a principio de 2018? ¿Alcanzará la plata para pagar toda la deuda que tiene Argentina en los próximos meses, en el próximo año? Cuando empezaron esas preguntas sobre Argentina, siempre vino una debacle financiera, sobre todo el año pasado, cuando empezaron las preguntas sobre cómo hace, acordémonos que el año pasado, a principios del año pasado, el gobierno todavía tenía esas, lo voy a decir de esta manera, críticas por derecha de economistas como Melconian, que le decían que al gobierno que estaba gastando demasiado y que no estaba teniendo sentido su propio modelo. Bueno, esas preguntas sobre ¿está gastando demasiado el gobierno? ¿Llegará a pagar la deuda? Empezaron y ahí se fueron buena parte de los dólares. Eso es lo que está pasando, va a empezar de nuevo a pasar ahora y está empezando a pasar de nuevo. ¿Por qué? Porque Macri está usando plata que el año que viene ya habría que empezar a devolver, y la verdad que no compensa nada para los argentinos, porque los 17 millones afectados, que en realidad alcanzados, que en realidad solo los de ganancias son los que van a ser bien alcanzados este año, esos ya sufrieron un montón desde el lunes hasta hoy también por la devaluación. Sí, el tema es que uno puede empezar también, es una ayuda, pero es una ayuda muy pequeña. Sí. En la mayoría de los casos sí, vamos a ver cómo se implementa, y sobre todo habrá que ver también realmente dónde quedaron parados muchas familias argentinas desde el lunes hasta ahora. Mira, Clau, hoy a la noche tenemos, esto recién empieza, a las 23 por este canal, y vamos a estimar cuántos nuevos, digamos, cómo se afectó buena parte de las variables argentinas, cuántos nuevos pobres hay desde el domingo hasta ahora, teniendo en cuenta que la devaluación fue muy brusca, que el gobierno no está encontrando un centro financiero o al menos un centro, un equilibrio. No quería decir equilibrio porque es muy en un término con muy mala prensa, pero bueno, un equilibrio de hasta dónde está llevando esta economía. Ayer lo dijo Macri, es muy extraño que haya dicho que estaba muy dormido y todavía afectado por lo del domingo. ¿Qué quiere decir? Que nadie, que no se queda con nadie, no hay nadie racional en su gabinete que le diga no podés salir a decir esto. Estamos dejando pasar al presidente que haya dado tal vez la conferencia de prensa más vergonzosa de la historia. Te redoblo la apuesta, digo, ¿no tiene nadie dentro del gabinete o lo tiene pero no lo escucha? Bueno, esto ya no sé, ya la verdad que en el gabinete no creo que haya mucha gente, salvo alguno que otro, que le diga algo distinto a lo que quiere escuchar. Estoy hablando de los ministros o de los funcionarios que más negocian con lo que a él le interesa. ¿A quién le interesa Macri? Los mercados financieros. Bueno, a Duhovne, que es el que habla con ellos, no creo que le diga algo muy distinto a lo que él quiere escuchar. Sandler tampoco, Marcos Peña tampoco. Después estarán los que negocian con la política. A Macri no le interesa mucho eso, y evidentemente Pichetto no estaba haciendo ese articulador. Así que no sé a quién escucha o deja de escuchar Mauricio Macri, pero lo cierto es que fue muy vergonzoso lo del lunes y el impacto todavía se está sintiendo. Lo de recién
es un paliativo para mucha gente que igual ya le está pasando mucho peor que el domingo. La pregunta es si con estas medidas y con este discurso, el discurso tenía dos objetivos. Uno, revertir la imagen que había dejado de enojo y de reto hacia los votantes y retractarse de la transferencia, ¿no? Y tratar de mostrar un presidente distinto y paralelamente conquistar a la clase media y la clase media baja que sintieron, y de hecho Pichetto lo ha dicho públicamente, que el voto ha sido un castigo por parte de la clase media por lo que viene padeciendo. Macri arrancó su discurso hablando de eso, dijo, soy consciente que quizá exigí mucho y que es difícil llegar a fin de mes. Digo, ¿conquista a la clase media baja con estas medidas? Algunas de ellas únicamente por un mes, otras por 2 meses, el congelamiento de las naftas que es por 90 días, hasta las elecciones. Digo, ¿no es muy obvio? Es muy obvio, es muy vergonzoso, va a tener que ser bien investigado esto, no puede pasar esto, no puede seguir pasando esto en la política, en la economía argentina, que 3 meses, que se gaste tanta guita 3 meses antes de las elecciones y después se termine de explotar todo lo que se estaba reteniendo. Es obvio que hay que él mismo lo admite, que es preelectoral, pero la clase media que está sufriendo por el bolsillo no va a ser compensada con esto en su economía. En diciembre ya van a tener las petroleras, van a empezar a presionar para tener un aumento de naftas de nuevo, y no veo al sector empresario tomando esto como una señal de gobernabilidad. Todo lo contrario, veo a muchos empresarios empezando a pensar que esto es no solamente un manotazo de agado, sino que la demostración de que en la Casa Rosada hay una persona muy responsable, con mucha desidia sobre el gasto del Estado y el gasto del Estado y sobre lo que tiene que hacer en una transición, y ahí es donde no creo que ni siquiera acaten, porque lo que empezamos a hablar ahora es, bueno, el desabastecimiento de muchos productos. Ayer hablábamos de la cantidad de sectores de la economía que no tienen o no van a tener precio estos días, que no tienen que no puedan garantizar abastecimiento, que no puedan garantizar que el normal funcionamiento de esos sectores, que no quieren vender, que no le ponen precio a lo que venden. Bueno, esos no creo que en gran medida le crean a Mauricio Macri. Y puede haber un par de días de tregua en ese sentido, pero cuando ya empiece a verse que los precios no paran de aumentar y que no se detiene esta caída, yo creo que puede ser peor. Ayer muchos vieron cómo había desde autos hasta pañales que tenían un 20% de remarcación con la semana pasada. Hubo el caso de una persona que fue a la farmacia a comprar pañales para su hijo y tenían, iban a vender. Sí. En ese momento vino el dueño de la farmacia y dice, no se vende nada. Y no pudo comprar los pañales. Como diciendo, no hay precio. No hay precio. Darío, recién estuve hablando con alguien del gobierno que es un hervidero, el gobierno, se imaginan lo que es. Y me dijo, esto tendría otra credibilidad si hubiera un cambio de gabinete. Y todavía no se descarta. ¿Cómo lo ves? No, claro que... a ver, el que tenga más credibilidad o no, me parece que no cambia nada, porque ya no hay nadie que en la economía piense que Macri tiene algo de relevancia, en serio. Si es el cambio de gabinete por el cambio de nombres nada más y seguís con lo mismo, no tiene ningún sentido, pienso, sin ningún efecto. El cambio de gabinete viene si se terminó un ciclo y retomás otro camino, digamos, con otras medidas. Obvio. A ver, el cambio de gabinete en el área económica me parece que no tiene ningún impacto en la estructura de lo que está haciendo el gobierno de Macri. Para nada, digamos, de hecho el Banco Central cambió de nombre 2 veces y después de eso cambió la estrategia 3 veces y sigue con más problemas de los que tenía cuando estaba Caputo. Lo de Duhovne ni hablar, si lo único que está haciendo últimamente es yendo a Washington a transmitir cómo está la economía argentina, pero esto es real, no hay medidas económicas que se decidan desde el Ministerio de Hacienda fuertes. Lo de hoy claramente no es una medida económica en términos de decisión económica, es una medida electoral que se puede dividir de esa manera, ¿no? Y salida de la comunicación política del gobierno, de decir esto es lo que tenemos que responder a cómo lo mataron los periodistas el lunes por lo que había dicho. Y en lo único entonces que muchos estarán diciendo que
o presionando para que pase, será la salida de Peña, pero tampoco sé si es eso lo que le daría credibilidad a Mauricio Macri, que es él el que dijo que el lunes estaba medio mal dormido y por eso salió insisto, a la conferencia de prensa más vergonzosa que yo recuerdo. Entonces no sé si un cambio de gabinete puede darle más credibilidad a Mauricio Macri. Tampoco le va a dar más credibilidad a la economía, claro. Pero bueno, siempre los cambios de gabinete nos hacen hablar de otra cosa durante los días, ¿no? Hay dos frentes, Daro, digo, en parte recuperar, y él hablaba recién de un descontento y de un enojo y de bronca por parte de los votantes, y paralelamente lo que pueda suceder en los mercados y los que están esperando escuchar los inversores. Creo que hay algún tipo de medidas que quizás son un poco más profundas, como por ejemplo algún tipo de medida más intervencionista que en el mercado puede pegar muy mal. Sí, es que el mercado igual va a hacer la plata que tenga que hacer, y ahí es normal que pase. Va a hacer lo que tenga que hacer durante los días que tenga la libertad. Está bien, pero un anuncio de un cambio de política por parte del gobierno, supongamos que a modo de volantazo, digamos, Cambiemos, se corre un poco de Cambiemos y adopta otro tipo de medidas. No es el mensaje que el mercado está esperando recibir porque implicaría un cambio en la esencia. Sí, ¿Entendés es a lo que un apunto? cambio en la esencia porque es simplemente gastar un montón de plata en la previa de las elecciones. Es el choripán más caro de la historia lo que estamos pagando, y lo que ve el mercado es que toda guita que usamos digo porque somos nosotros, el Estado, este año, pero muy mal usada, porque la gente que va a ser beneficiada, entre comillas, por estas medidas, es la que ya perdió un 25%, la que es un 25% más pobre desde el domingo. Así que la gente no la beneficia para nada, no hay un cambio de política, es simplemente claro. un gasto preelectoral que no va a cambiar la esencia del macrismo, pero que lo que ve el mercado es que guita, que está usando ahora el gobierno y que tiene menos plata para usarla el año que viene para pagar deuda. Eso es financieramente problemático para la Argentina, y por eso es que el riesgo país es el segundo más alto después de Venezuela, y por eso es que hoy sigue muy complicada financieramente la Argentina. Claro, el problema no es los mercados, ¿no? La clase media, la clase media baja, la clase baja, que están con muchos problemas en el día a día, y eso es lo que a Macri trató de hablarles hoy, pero lo cierto es que, insisto, somos todos un 25, un 30% más pobres que el domingo. Sin lugar a dudas. Lo que llamó la atención que en las medidas también que se anunciaron hoy no hubo ningún renglón, ningún párrafo para los jubilados, ¿no? Sí, no apuntó ahí Mauricio Macri, que es donde, a ver, ayúdame Tuni, pero las encuestas, igual ya no sé si creer en las encuestas o no, algunos le pegaron igual en las encuestas, aunque no crean, por ejemplo, una sola financiera le pegó, pero donde mejor le va igual a Mauricio Macri entre los jubilados. Sí, a los adultos mayores. Sí, claro. Sí. Es medio una contradicción. macana hablando de estos términos. Y ¿no? bueno, porque es el peronismo, no es, digamos, en las personas mayores cae mal, no en todas las personas mayores, obviamente, ¿no? Pero es donde la proporción de días hace que nadie vende ni compra. Entonces, empiezan a correr ciertos riesgos si esto se hace largo, digamos. Me parece que tienen que estar concentrados en el tema de cómo poner en marcha que se compre y se venda. Sí. A ver, Macri no está pensando en la transición, no está pensando en el gobierno que viene, no está pensando en la Argentina, está pensando solamente en ganar elecciones. Por eso dije recién, qué macana hago que te contesté así con el tema de los jubilados, porque
la respuesta podría haber sido otra, como bueno, los jubilados no perdieron tanto, no sé qué, Claro, no. claro. Lo que me sale responder es, bueno, no necesita tantos votos de los jubilados. Claro. Ahora, digo, pero está pensando en el gobierno que viene, porque supongamos que Macri logra dar vuelta a la elección y la gana en octubre o en noviembre, con una imagen igual muy negativa y con una economía que, si él gana, viene mucho peor, porque todo esto que él está gastando ahora es lo que el mercado después va a decir, no tiene guita para devolvérmela, entonces se dispara el dólar, se dispara el riesgo país. Eso es inevitable que la salida de Macri genere eso, porque él lo está generando. Entonces, ¿qué espalda podría tener un segundo mandato de Mauricio Macri en la economía, en los mercados y en la gente también? No hay lugar para eso y Macri no está pensando en eso, solo está pensando en que deje de caer su imagen negativa y ninguna otra variable. No Claro. está cayendo el dólar, está subiendo un 6% de mayorista, entonces ni siquiera está pensando en eso y obviamente no creo que esté pensando en los beneficiados. Por eso es que no estaba sacando algo para los jubilados, por ejemplo. Claro. Pues vuelvo a hacer la misma pregunta, digo, está todo congelado, por 90 días la nafta congelada, ahora con un bono paliativo por 1 o 2 meses, dependiendo si sos monotributista, si pagás impuesto a las ganancias y demás. La pregunta es, ¿qué pasa después? O sea, a lo que apuntabas vos recién era eso. Supongamos que hay un segundo mandato del presidente Mauricio Macri. Ese congelamiento, estimo, no va a seguir. Es siglo Y XXV. va a haber un Es sinceramiento. siglo XXV. No, te insisto que tienen que poner en marcha esto esta semana. No. Sí. ¿Me entendés? O sea, es lo que acaban de decir ustedes, que no hay pañales. No, tal cual. Las pymes pueden pagar, acá me está escribiendo el dueño de una pyme, dice, podemos pagar la deuda en planes de 10 años, pero yo necesito pagar deuda, necesito trabajar, necesito que alguien me compre algo, me dice. Bueno, eso es un poco lo que está pasando. Macri no tiene un buen diagnóstico de lo que pasa en la economía, como no tenía un buen diagnóstico de lo que pasaba en la sociedad, Claro. En términos de votos. Eso es bien claro. Es siglo XXV y no, porque en realidad si la visión está puesta en un paliativo para estos meses, obviamente que surge esa pregunta de, bueno, después de esos meses, ¿qué va a pasar? Porque haces esa pregunta, si bien hay cosas más urgentes que es el día a día, pero en realidad ante una elección vos tenés que dar esa respuesta. ¿Cuál es tu plan? ¿Tu plan es un bono, digamos, de 5.000 pesos este mes, o 2 bonos de 2.000 pesos, o un alivio de 2.000 pesos para los asalariados en relación de dependencia un mes, otro mes, y después qué? Entonces digo, una cosa va de la mano también, si bien pensar en un segundo mandato está lejos, o de cómo va a equilibrar o tratar de equilibrar la economía, pero habla también de lo que tiene en mente, de lo que tiene en su cabeza y de lo que está ofreciendo hoy. Digo, ofrecer 2.000 pesos más, hasta 2.000 pesos más para asalariados de hasta 60.000 pesos, parece hasta un chiste. No tengo Después dudas, de lo pero que además están están subiendo los diciendo que están frenando el aumento de tarifas Sí. por 3 combustibles. meses y estamos hablando de que van a actualizarlo con un dólar ya de 61. No, ya tenían que actualizarlo con el dólar anterior y ahora lo van a tener que actualizar con un dólar de 61. Es todo muy complicado, muy complicado. Sí, solo aparte estamos hablando de empresarios, por eso insisto lo antes. A ver, las financieras ya dejemos de hablar. El otro día hubo una conference call con inversores, hubo más o menos 100 representantes de financieras o bancos en la Argentina y 99 dijeron que ganaba Macri, solamente una, Delfos, dijo que ganaba Alberto Fernández, así que si estiman así, tampoco sé si creerles mucho sobre lo que viene a ninguna de esas entidades, pero los empresarios que ponen las cosas en la góndola o ponen la nafta o ponen los productos en la calle, los que hablábamos recién, Claudio, el ejemplo que ponías vos, esos no sé cuánto creerán esto, porque es lo que acaba de decir Tuni. El que tiene que poner un litro de nafta para vender con el dólar detenido a cuánto era, a 47, por ejemplo. ¿Por qué si ve que Macri puede perder, porque digamos que está bastante mal en la elección general, ¿por qué va a creerle a él y perder
20 pesos por cada litro de nafta que esté vendiendo. Es un montón de guita. Ya sé que la gente la está pasando, pero no estoy diciendo empatizando con el empresario. Lo que estoy diciendo es ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué va a ir a pérdida con un presidente que no le está garantizando gobernabilidad? Hoy Macri no está garantizando gobernabilidad y eso es lo que están viendo los empresarios, y por eso sería muy raro pensar que van a salir todos los empresarios a poner los productos a los precios que quiere Macri y a hacer este acuerdo que está proponiendo, porque también está proponiendo una especie de acuerdo que, bueno, veremos qué sale. Claro. Antes de despedirte, Daro, ¿qué pasa con la harina? Porque estuvo circulando que, bueno, en este momento no hay precio, que no están entregando y que puede ayer haber las un bolsas aumento que del hasta bajaban, las 20%, pocas ¿no? bolsas que bajaban los molinos para las panaderías, digamos, ya tenían un 20% de aumento. Claro. Y el resto no entregaban directamente. ¿Vos tenés Sí. Es lo que está pasando un poco. A ver, no estaba entregando la Molinos en su momento, que es la de Molinos el lunes, es la más grande. Y es lo que está pasando en todos los sectores. Anda a ver si las grandes automotrices están entregando, si las grandes, insisto, las grandes empresas no estaban haciendo funcionar la economía estos días. De mínima esperando a ver qué pasaba. No creo que esto las active mucho, pero el no precio que hay es muy evidente en buena parte de la economía. Y después, en cuanto a los alimentos, también puede llegar a ser un problema, pero no son varios los sectores que no están teniendo ni precio ni actividad. Sí. Porque aparte hay hoy otra variable, tal vez la más importante de la economía, que no está teniendo precio y que tampoco está teniendo mucho sentido, que es la tasa de interés. Es con lo que se financia absolutamente todo en la economía, directa o indirectamente, y es uno de los principales costos para los empresarios y para nosotros, que consumimos, que vamos a pagar con cuotas, que estiramos o la tarjeta. Bueno, eso tampoco está con precio y por eso es muy difícil ponerle un límite a la caída de la economía de esta manera, en un día aparte que el mercado internacional no ayuda, digamos, está habiendo problemas otra vez en las finanzas internacionales, así que eso presiona también al dólar y a las variables argentinas, claro. Pero simplemente está paralizada la economía. Veremos, insisto, qué pasa con esos anuncios en estos días, en estos pocos días. En el mediano plazo da la sensación de que no tiene un efecto fuerte. Darío, muchísimas gracias. Por favor. Un placer como siempre. Abrazo y nos vemos pronto.